A pesar de que la economía mundial está enfrentando un panorama bastante complejo, sobre todo en Europa, Chile se ha mantenido con un crecimiento que sorprende, un 6% en los últimos 2 años, y un Banco Central que dejó la baja de tasas por el momento. Para analizar este y otros temas estamos con un expresidente del Banco Central, don Carlos Massad. Muchas gracias por esta entrevista. Un gusto estar con usted, Francisca. Don Carlos, empecemos por la coyuntura económica actual. Las cifras, el Banco Central este lunes corrigió las últimas cifras del PIB. Finalmente la economía chilena creció un 6% el año pasado, no un 6,3%, pero el año anterior también un 6%. Estamos con un crecimiento bastante sostenido. ¿Cómo lo está viendo? ¿Cuál es su expectativa? Bueno, primero hay que señalar que el Banco Central corrigió todas las cifras de Producto Nacional y todas las cifras relacionadas con eso desde 2008 en adelante, y también hizo una corrección para atrás hasta el 2003. Y toda esa corrección indica que el Producto Nacional en términos reales es mayor que el que creíamos que teníamos. Las tasas de crecimiento en distintos años, algunas subieron, otras bajaron, pero el nivel del producto, que importa mucho desde el punto de vista del bienestar, es hoy día casi 8% más alto de lo que creíamos que era. Naturalmente ya lo teníamos, o sea, desde el punto de vista de lo que estábamos viviendo, ya vivíamos eso, pero las cifras mostraban algo un poquito inferior. De hecho, en este momento Chile, de acuerdo con las nuevas cifras, utilizando la metodología del Fondo Monetario Internacional de poder de compra estándar, digamos, para todos los del tipo de cambio, tenemos el producto por habitante más alto de América Latina, lo que es para nosotros una muy buena noticia. ¿Le parece que es sostenible, don Carlos, considerando que es la demanda interna la que ha estado sosteniendo este crecimiento apabullante y considerando también que somos un mercado de 17 millones de personas y muy abiertos al mundo con una crisis mundial, una inestabilidad mundial? Bueno, yo tengo la impresión de que nuestra economía va a tener que revisar su tasa de crecimiento potencial. Estamos pensando en una tasa de crecimiento potencial del orden del 4,5%, 5%, por ahí, ¿no? Pero yo creo que con la elevación de las cifras que muestra la corrección que se ha hecho, es muy probable que el producto potencial del país tienda a crecer un poquito. Eso significa que las proyecciones de Producto Nacional y de crecimiento para el futuro pueden ser un poquito mejor de las que estábamos viendo, pero probablemente no tan altas como 6%. Me parece a mí que 6% es una tasa que puede darse durante unos cuantos años, pero no es una tasa sostenible por periodos muy largos. Me lo voy a llevar al Banco Central. En enero se produce una baja en la tasa de política monetaria, viendo el panorama externo que hasta el momento, si bien es complejo, ha sido bastante benigno para nuestra economía. ¿Le parece que el Banco Central se anticipó? Bueno, es muy fácil decirlo viendo los datos posteriores, pero con la información que ocurría en ese momento, yo creo que el Banco Central hizo lo que tenía que hacer. Digamos. No había otra información relevante sobre la cual basar una decisión, y la que había en ese momento justificaba, me parece a mí, una reducción de la tasa. Sin embargo, los acontecimientos posteriores indicaron que el problema de Europa, si bien no ha disminuido en su gravedad, ha disminuido en su urgencia. De hecho, el Banco Central Europeo ha entregado enormes cantidades de recursos financieros para sostener a los bancos de Europa, evitando que la crisis se precipite. Ha permitido ganar tiempo. Y eso ha sido muy favorable para nosotros, porque mientras ellos ganan tiempo significa que no se caen tan fuerte y por lo tanto nosotros tampoco. Eso significó que en los meses siguientes el optimismo mejoró. La gente se sintió más tranquila. Grecia comenzó no a resolver el problema, pero a chutearlo para adelante, como decimos en la jerga, a chutearlo para adelante y a ordenarse un poquito, de modo de ir gradualmente reduciendo los déficits fiscales monumentales que tenían la mayor parte de los países europeos. Eso necesita bastante tiempo. El Banco Europeo lo ha hecho bien, en el sentido de ganar tiempo, pero esto no es ninguna garantía de que el problema esté resuelto. No está resuelto. ¿Cómo nos afecta a nosotros que no esté resuelto, don Carlos? Que en el futuro podemos tener algunos vaivenes. No es fácil ver cómo se va a desarrollar el futuro en Europa, depende mucho de condiciones políticas, además de económicas,
pero pueden haber sorpresas ingratas en cualquier momento. Pero ahora se resfría Europa, nos resfriamos nosotros. Estornuda China y nos da pulmonía. No tanto, no tanto. Es cierto que China es nuestro socio. Nuestro principal socio comercial. Claro, principal socio comercial. Pero digamos, una tasa de crecimiento de nuestro socio comercial del 7%, del 7,5%, no es una catástrofe para nosotros, para nada. Por el contrario, puede ser una fuente de mayor estabilidad en nuestro crecimiento futuro. Porque tasas tan altas como las que China tenía en su proceso de ordenamiento interno significan riesgos inflacionarios. Y eso puede significar que políticas destinadas a combatir la inflación en Chile puedan ser aplicadas con cierta fuerza. Y esto porque China tiene interés, como lo han declarado sus autoridades, de que su moneda, el yuan, pueda ser de uso generalizado de reservas en el mundo, y para eso necesita estabilidad, confianza, mercados abiertos, etcétera. Y por tanto, si la inflación se disparara en China, lo más probable es que la política antiinflacionaria fuera fuerte, y eso no nos conviene nada. De China me lo traigo de vuelta a Chile. ¿Cómo evalúa estos 2 años del gobierno de Sebastián Piñera en materia de crecimiento y de política? Bueno, las cifras de crecimiento son favorables. Claro que venían a partir de una crisis en que el 2008 tuvimos problemas serios por razones internacionales, y la recuperación siempre nos lleva a tasas más favorables. Un segundo elemento de evaluación es en el manejo del presupuesto fiscal. El manejo del presupuesto dentro de una política general, macro, digamos, positiva, no ha sido muy regular. Realmente el gasto público se desaceleró en un comienzo y solo comenzó a acelerarse, diría, hacia el último trimestre del año pasado. El hecho de que nosotros experimentemos ahora una expansión importante en el producto en este primer trimestre tiene que ver también con el hecho de que parte del gasto fiscal se acumuló ahora. Habría sido preferible que hubiese habido una estabilidad. Claro, una distribución más pareja del gasto, que además habría ayudado a resolver mucho mejor los problemas de las catástrofes que hemos tenido en ese periodo, digamos, porque habría permitido acelerar la recuperación de infraestructura, de casas, etc. ¿De qué atribuye usted esta dispersión, de cierta manera, en la ejecución presupuestaria? No es una dispersión propiamente, es una lentitud primero y después una aceleración. Parte de eso se explica probablemente por la sorpresa que generaron las catástrofes, que son siempre una sorpresa. Parte por el deseo de hacer las cosas mejor de lo que se han hecho siempre, digamos, en el sentido de tratar de planificar hasta el último detalle antes de avanzar en la solución. Eso es positivo desde un punto de vista técnico, por decirlo así, pero no lo es tanto desde un punto de vista humano, porque la gente necesita soluciones, aunque sean menos perfectas, digamos, necesita soluciones un poco más rápidas. Pero yo creo que eso ya se está corrigiendo, digamos, ¿no? El problema que veo es que se han hecho muchos anuncios sin especificación clara, lo que genera mucha incertidumbre, en particular, por ejemplo, la reforma tributaria. Se habla de una reforma tributaria, pero no sabemos qué es. Lo único que sabemos es que algo va a pasar con las empresas, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿En qué forma? Entonces es muy difícil de evaluar qué significa eso, y además promueve el pensamiento activo en esa dirección, con lo cual la imaginación se dispara. Y entonces cualquiera que sea el resultado final de la propuesta del gobierno va a ser insuficiente. Cualquiera que sea, va a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque todo el mundo está esperando algo grande. Reforma significa algo grande. Y si lo único que pasa es que el impuesto a las empresas se mantiene en 20%, o hay dos cositas chicas más, la gente va a estar frustrada, voy a decir, bueno, esta no es reforma tributaria. ¿Le parece que es el momento para una reforma tributaria? Cualquier momento en el cual sea necesario aumentar la presencia pública en la economía es una reforma tributaria necesaria. ¿Le parece que es el momento de aumentar la presencia pública en la economía? Yo creo que hay demandas sociales muy fuertes ahora. ¿Para qué hablar? En educación significan gastos importantes, en salud significan gastos importantes,
cosas como el postnatal significan gastos importantes y gastos que son permanentes y por lo tanto se necesitan ingresos permanentes para financiarlos. Eso significa modificación tributaria. No sé si reforma es una palabra un poquito rimbombante, pero modificación tributaria sin duda. Hay que aumentar la recaudación de impuestos para poder enfrentar gastos que son mayores. ¿Y en qué línea haría usted una reforma tributaria, don Carlos? ¿Cuál es para usted? ¿Reforma tributaria? ¿O el cambio tributario? No, si hablamos de reforma tributaria, yo pensaría lo siguiente, mira, ¿por qué no tratamos a las familias de la misma manera que se trata a las empresas? Por ejemplo, las empresas descuentan como gasto los gastos de reparación de las maquinarias. ¿Por qué no podemos descontar como gasto los gastos de salud de las personas, que son la reparación de la maquinaria? Las empresas anotan como gasto la reparación de los edificios. ¿Por qué no podemos anotar como gasto la reparación de los edificios? Las empresas anotan como gasto la contratación de personal. ¿Por qué no podemos anotar como gasto la contratación de personal que hace la familia? Entonces, aquí hay un trato completamente distinto entre personas y familia. Eso sí que sería reforma, porque implicaría aumentar fuertemente algunos impuestos, mientras que otros se disminuyen también fuertemente. Pero cuando hablamos de reforma estamos hablando de eso, de un cambio global del sistema, no de un poquito más, un poquito menos aquí o allá. ¿Y usted cree entonces que es necesaria una reforma? Primero tendríamos que definir, en primer lugar, es necesario recolectar más impuestos por los gastos que ya están comprometidos. Eso es indispensable. Ahora, a mí me gustaría también que empezáramos a mirar con un poquito más de equilibrio el trato de las familias y el trato de las empresas. Eso me gustaría. ¿Le parece que las empresas pagan poco impuesto? Yo creo que la economía en general paga poco impuesto. Lo que pasa es que los impuestos de las empresas al final los vienen a pagar las personas también. Pero porque básicamente se pagan impuestos cuando se retiran utilidades de la empresa y se descuenta el 20% que ya se pagó sobre las utilidades. O sea, de hecho, los impuestos lo están pagando las personas. El IVA al final las empresas lo descuentan, la única que no lo descuenta son las personas. O sea, al final el impuesto siempre lo están pagando las personas. Bueno, y ahí hay un tema que tratar, digamos, por lo menos en términos de equilibrio tributario, de ver si no hay gastos de la familia, que son gastos necesarios para producir el trabajo que la familia ofrece a la economía. Y por lo tanto deberán descontarse, pero significa aumentar otros impuestos para compensar esa reducción. ¿Qué le parecen a usted estos dichos de algunos gremios y de los empresarios en general respecto de que si se aumentan los impuestos podría haber caída en contratación, podría haber problemas laborales? ¿Cómo lo ve? ¿Le parece que es así? Si se aumentaran impuestos a la contratación de trabajo, seguramente habría disminución de contratación, pero no creo que nadie esté pensando en eso. No creo que nadie esté pensando en eso. Impuestos a las utilidades, si fueran impuestos tan brutales como para forzar a las empresas a irse a producir afuera, es muy probable que disminuyera la demanda de trabajo en el país, digamos. Pero no creo que nadie esté pensando en eso tampoco. Y en todo caso, los incentivos para establecerse fuera del país, además de en el país, son incentivos que tienen que ver con el volumen de negocio de la empresa, más que con la estructura tributaria. De hecho, en la mayor parte de los países más desarrollados, digamos, las tasas promedio de tributación de la economía son mucho más altas que en Chile. En Chile tenemos una tasa promedia, no me acuerdo la cifra exacta, pero será 19%, de ese orden, 20%, de ese orden de magnitud, digamos, tasa promedio. Y en otros países es el 25 o el 30 más, ¿no? De modo que ahí hay también, comparativamente al menos, un cierto margen que puede ser explotado. Pero en realidad, más que mirar una reforma tributaria por cuánto impuesto recaudamos, hay que mirar una reforma tributaria por cuánto gasto tenemos que financiar. Y eso es lo más importante de mirar. Bueno, vamos a quedar entonces muy atentos a esta discusión, que sin duda va a seguir adelante. Y así terminamos una nueva entrevista en DFTV y yo los dejo invitados para una próxima. Don Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho, Francisco.